Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrià Solà Pastor, amante del emprendimiento y estudiante en una doble carrera de Ciencias Políticas y Filosofía en la Sorbona de París y en Columbia University en la ciudad de Nueva York. En el vídeo de hoy me encantaría presentaros una lista de todas esas técnicas de estudio que yo considero cruciales, esenciales para aprender, estudiar y sacar buenas notas. Las resumiré en menos de un minuto para que tengáis una idea general de cuáles son todas esas que yo utilizo y que considero claves, cruciales para vuestro desarrollo en el ámbito académico o laboral. Muchas de esas técnicas las he ido practicando durante los últimos 3 años y me han permitido pasar de ser un estudiante mediocre a uno de los mejores estudiantes de estas dos universidades, incluso siendo un estudiante extranjero. Este vídeo de nuevo se une a esta miniserie de vídeos sobre cómo convertirte en un estudiante de élite de alto rendimiento, donde presento todas mis estrategias, rutinas de preparación de exámenes, pero también propongo análisis exhaustivos, detallados, precisos de todas estas técnicas de estudio que os voy a presentar en el vídeo de hoy de forma general. No dudéis en echarle un vistazo. Y te aviso, no te va a servir con mirar este vídeo solamente. Este vídeo es solo una manera para que tú tengas una idea general de esas técnicas de estudio y que tú, después, según tu interés, según tus necesidades, según tus objetivos, ambiciones académicas o profesionales, indagues en más detalle, por ejemplo, con mis vídeos. Y no te hablaré de memorizar, subrayar o resumir, ya que estas técnicas han sido demostradas científicamente como obsoletas, ineficaces y que no llegan a aportar los resultados deseados. Te voy a presentar unas técnicas innovadoras que van a disparar tus notas a niveles legendarios. Sacar buenas notas, todo se tiene que decir, no es un reflejo de tu nivel de inteligencia. Las notas solo indican tu grado de dominio de la metodología necesaria para preparar un examen. Primero, porque hay distintos tipos de inteligencias y no todas ellas se limitan a la inteligencia académica como nos hacen creer. Los artistas, científicos, atletas o incluso los traficantes de droga dominan una inteligencia distinta. Segundo, si vamos a hablar de inteligencia académica, tu riqueza cultural puede ser muy buena, pero si no aprendes a cómo hacer un examen, continuarás suspendiendo o sacando notas mediocres. Como ese cocinero que ha estudiado a la perfección el valor nutricional de los alimentos o cómo se combinan entre sí, pero nunca se ha puesto a probar las recetas de forma práctica. Es triste, pero es así. Tenemos que aprender la metodología, dominar la manera de cómo hacer exámenes de forma perfecta. Y la preparación de los exámenes empieza con un aprendizaje efectivo. La primera técnica que me gustaría presentaros es el famoso Active Recall. Este método consiste en la ejecución de una revisión activa de la materia que tenemos que estudiar. El Active Recall tiene como principal objetivo a forzar el cerebro a recordar eso que tenemos que estudiar sin ningún tipo de material o soporte externo. Cuando utilizamos una técnica que nos es difícil, costosa e incómoda, como el Active Recall, aprendemos más y retenemos más a largo plazo. El Active Recall se puede poner en práctica con conversaciones con amigos, debates, explicándolo a tu hermano pequeño y de muchísimas otras maneras, como por ejemplo con mi método mágico Free Mind Map que tenéis en el vídeo que he dedicado específicamente al Active Recall. No dudéis en echarle un vistazo. Eso nos permite hacer una conexión perfecta con la Feynman Technique. Esta técnica que consiste en explicar eso que has aprendido como si lo expusieses a un niño de 5 años. Si lo puedes explicar de forma clara y concisa, como si lo transmitieras a un niño de 5 años, quiere decir que ese conocimiento está bien guardado en tu mente. Lo que nos permite hacer una conexión con el siguiente pilar fundamental, que es estructurar tu tiempo. La primera técnica que os quiero presentar es la Pomodoro Technique. Esta técnica consiste en simplemente dividir una hora en ciclos de trabajo productivo y pausa para recuperar energía. Dicho de otra manera, consiste en activar un temporizador de 25 minutos durante los cuales trabajarás de forma muy intensa. Una vez que este tiempo se agote, tendrás la oportunidad de hacer un pequeño break durante 5 minutos.
Este ciclo de trabajo y pausa lo vas a repetir, por ejemplo, 4 veces antes de hacer una pausa un poco más larga de 30 minutos para recuperar energía. Si hay distracciones que aparecen durante tu ciclo de trabajo productivo, las anotarás en una hoja de papel que vas a tratar al final de tu día. Y la Pomodoro Technique ve su eficacia incrementada de forma exponencial cuando la combinamos con el time blocking. Esta técnica es un método para estructurar tu día en general, pero haciendo un poco más énfasis a emplazar de forma estratégica tus sesiones de estudio o de trabajo productivo. Como lo indica su propio título, consiste en bloquear intervalos de tu día, por ejemplo, de 2 horas, en los que te dedicarás de forma profunda y exclusiva a realizar una tarea concreta, lo que nos permite hacer una conexión con el siguiente pilar fundamental: una toma de notas productiva. La Cornell Technique. Esta técnica consiste en tomar los apuntes en una plantilla diseñada previamente que servirá como sistema para organizar, sintetizar y clarificar toda la información que recibas en clase. En la Cornell Technique dividimos la hoja en 4 compartimentos, donde escribiremos el título o las informaciones generales, las notas de clase, los elementos clave y un resumen de todo lo aprendido. En la sección de los elementos clave yo redacto las preguntas, las problemáticas a las que quiere responder la materia impartida, siempre involucrando los conceptos clave que voy a subrayar. Esta técnica funciona de maravilla con The Outlining Method. Consiste en ordenar la materia impartida, que habrás escrito en tus propias palabras y no las del profesor, en título, subtítulo y argumentos clave. El punto fuerte de esta técnica es que en la universidad los títulos, los aprendizajes no se encuentran de forma clasificada, de forma aparente en su clasificación. Es decir, que a veces está en nuestro deber, debe ser nuestro trabajo de reflexionar y poder labelizar, poder clasificar esos aprendizajes en título y subtítulo. En este proceso nosotros obligamos a nuestro cerebro a reflexionar. Es lo mismo que, por ejemplo, nos podría ocurrir durante el Active Recall. Empujamos a nuestro cerebro a reflexionar de forma creativa algo que no nos ha sido dado directamente. Y otro aspecto esencial, y es aquí donde hacemos la conexión con el próximo pilar, es desarrollar una memoria de elefante. La técnica por excelencia que nos ayuda a desarrollar una memoria de elefante es la Spaced Repetition, o la repetición espaciada. Consiste en dividir tus sesiones de estudio en cortas sesiones de revisión, repetidas de forma frecuente durante el tiempo o en el tiempo, intercalando diversas materias. La repetición espaciada es una increíble solución a la curva del olvido, un fenómeno psicológico que nos impide retener información por largos periodos de tiempo. La Spaced Repetition requiere de mucha disciplina y perseverancia, ya que es importante hacerlo durante pequeñas sesiones de estudio, pero de forma cotidiana. Aparte de que su eficacidad ya ha sido comprobada científicamente, esta nos ayuda a, ¿por qué no?, desarrollar un hábito de estudio diario, es decir, a mejorar nuestra disciplina. Y esta técnica, la Spaced Repetition, funciona de maravilla con los Mnemonic Devices o dispositivos mnemónicos. Esos dispositivos son técnicas de aprendizaje que nos permiten mejorar la retención de información a largo plazo. Voy a hacer un vídeo completo hablando sobre este tema en particular, porque hay muchísimos dispositivos que pueden adaptarse a tus ambiciones, necesidades o a tus requerimientos profesionales o académicos. Por ejemplo, no es lo mismo memorizar un texto que memorizar el lugar donde dejaste tus llaves o una secuencia de números. Pero para resumirlo rápidamente, los dispositivos mnemónicos son estrategias para reducir grandes cantidades de información en pequeñas unidades que son mucho más fáciles de recordar con la memoria. Igualmente que estas pequeñas unidades tengan muchísima información dentro. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, dividiendo en partes el contenido, creando acrónimos, creando mapas mentales, asociando objetos con información o relatando historias ficticias o incluso creando canciones, rimas o poesía.
Repito, todas estas técnicas, conocerlas por el título no te van a servir de nada. Por eso el siguiente paso, después de haber visto este vídeo, es interesarte por todas esas técnicas que te han llamado la atención, que se van a adaptar a tus necesidades cognitivas, a tus requerimientos profesionales, laborales, académicos, y indagar un poco más, buscar información detallada en cómo funcionan, cómo aplicarlas, cuál es la mejor manera para, por ejemplo, aplicarlas de forma diaria en tu rutina de estudio. Pero repito, estas técnicas son esenciales, cruciales, muy importantes si uno quiere de verdad mejorar en su rendimiento académico o en el proceso de aprendizaje. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Primero de todo, como siempre, agradeceros vuestra atención, todo el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya sido de gran utilidad. Y segundo, no dudéis en darle like si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido de utilidad, y sobre todo, que lo compartáis a personas que consideréis que les pueda ayudar. No olvidéis también de darle a la campanita para no perderos esta clase de contenido que os ayudará, porque no, a mejorar de un día para el otro en la preparación de vuestros exámenes o en conseguir esos objetivos, ambiciones que os permitirán pues progresar. Y después, por favor, no dudéis en escribirme un comentario. Muchos de vosotros, lo sé, estáis agradecidos, pensáis cosas, tenéis inquietudes, tenéis dudas, preguntas. Escribidme en los comentarios porque puede ayudar muchísimo a muchas personas de esta comunidad. Es un gran aporte incluso para mí. Aprendo yo muchísimo de vosotros, leyendo vuestros comentarios, respondiéndolos. Es eso lo que me mantiene motivado. No es el número de suscriptores, no es el número de likes. Es ver que detrás de esta pantallita hay personas con las que yo puedo interaccionar y que puedo ayudar y de las que puedo aprender. Por favor, no dudéis en escribirme un comentario. Dedico horas de tiempo enteras, time blockings enteros para responder a vuestros comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.